Buenas tardes, mi nombre es Aurelio José Sierra. Estoy en la carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas. Es la materia de estancia 2 a cargo de la doctora Benítez Castañeda Karen Paula. El tema que vamos a ver es transporte prehospitalario del paciente aquejado de traumatismo raquimedular. Entonces, el objetivo es el propósito de inmovilizar la columna, es reducir al mínimo cualquier movimiento en pacientes con una posible lesión vertebral inestable, evitando así que el desplazamiento adicional cause un daño neurológico secundario. Entonces, eh, el objetivo de esto es reducir el daño que se le pueda dar al paciente con un traumatismo raquiomedular, el cual vamos a restringir el movimiento para minimizar los daños. De acuerdo a la definición de traumatismo, es la lesión o daño físico causado por una fuerza externa, la cual puede ser el resultado de diversas circunstancias, como los accidentes de tráfico, también pueden ser las caídas, lesiones, la violencia interpersonal, también pueden ser por desastres naturales, y esto va a variar dependiendo a la gravedad. El traumatismo raquimedular es la lesión causada por una fuerza externa que afecta a cualquier segmento de la columna vertebral, pudiendo causar lesiones neurológicas, eh, o a las partes de sus componentes como son las vértebras, los ligamentos y los músculos. Las lesiones neurológicas pueden resultar en un daño permanente o temporal. Este, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS estima que entre 250.000 y 500.000 personas sufren un trauma raquimedular a nivel mundial. Y las primeras causas incluyen accidentes de tránsito, lo cual abarcan el 39%, seguido de las caídas, que son del 32%, las lesiones penetrantes o por violencia, abarcan el 14%, y las lesiones deportivas con el 8%. Entonces, más del 70% de las lesiones raquimedulares se acompañan de politraumatismos, y en su mayoría vienen acompañadas de traumatismos cráneoencefálicos, los cuales tienen daños funcionales tanto motores como sensoriales. También nos habla que el 78% son hombres los que participan en este tipo de lesiones. La columna espinal se divide en 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, un sacro y un coxis. Eh, ¿Cuál es su función? Es proteger al, al tejido neurológico de la médula, la cual están apilados una encima de la otra, excepto la C1 y la C2. Las características es que las cervicales son más pequeñas y son móviles. Cada vértebra tiene un cuerpo vertebral, un arco vertebral y un apófisis, los cuales sirven como puntos de inserción para los músculos y los ligamentos. Su función es el soporte que proporciona
soporte estructural para la cabeza y permite el movimiento. La protección protegen lo que es la médula espinal y los nervios espinales que pasan a través de ella. Y la inervación es que a través de los nervios que emergen de la columna cervical se van a inervar diversas estructuras, incluyendo el diafragma. La fisiopatología, cuando se produce un evento traumático que afecta a la médula espinal, este es provocado por la energía del trauma, lo cual va a desencadenar una falla biomecánica de las estructuras que estabilizan la columna en los huesos y ligamentos. Los fragmentos que pudieran, los fragmentos de los huesos que se desplazan o la inestabilidad proveen a su vez fuerzas que pueden generar una disrupción inmediata del tejido neural o del tejido vascular. La lesión secundaria, bueno, como estamos aquí viendo, se desarrolla minutos, horas y días después del fenómeno bioquímico que, que hace el daño. Los daños principales son isquemia progresiva, inflamación, edema medular, hemorragia continua, pérdida de la barrera hematoespinal y muerte neuronal. La compresión persistente, su descripción es la continuación de la presión mecánica sobre la médula y el espacio subaracnoideo. Esto va a afectar el aumento de la presión intraespinal y la disminución de la perfusión. Los mecanismos específicos de la lesión, vamos a tener carga axial, la cual es la compresión de la columna. Esto ocurre cuando la cabeza golpea un objeto y el mismo peso del cuerpo en movimiento golpea la cabeza, deteniendo este mismo. Un ejemplo de ello es cuando un paciente sufre una caída de una altura aproximada de, no sé, 4,5 metros. Entonces hace una carga axial. Pero recordemos que en pacientes adultos mayores no necesariamente deben caer de esta altura debido a al desgaste óseo. La flexión, la extensión también, la hiperextensión o la rotación. Las cuatro causas principales son accidentes automovilísticos. Las caídas van a ser un 21%, como ya lo habíamos comentado, los actos de violencia con un 15% y las actividades relacionadas con deportes o recreación serán con un 13%. Para realizar una evaluación, ¿qué tipo de pacientes vamos a hacerle una restricción de movimiento? Debemos de evaluar el contexto de qué lesiones y qué afecciones presenta. Pero antes de esto debemos de garantizar la seguridad de la escena y del personal. Nuestra impresión diagnóstica determinará si existe la posibilidad de una lesión en columna. La sospecha de lesión en columna es muy probablemente cuando hay un TC o traumas faciales, ya que cerca del 1 al 6% se tienen lesiones cervicales. Las contusiones escapulares sugieren lesiones de columna torácica por rotación y flexión. O en pacientes cuando existen escoriaciones en cuello, tórax, abdomen, se sugiere lesiones en columna cervical
dorsal y lumbar. ¿Cuándo vamos a hacer una restricción de movimiento? En el 2018 el Comité de Trauma de Colegios Estadounidenses de Cirujanos nos hace hincapié que vamos a hacerlo cuando haya dolor o sensibilidad en la línea del cuello, cuando haya sensibilidad en las estructuras de la línea media de la columna, cuando la conciencia esté alterada, cuando sea por intoxicación, cuando un Glasgow sea menor de 15 bajo la influencia del alcohol o otras sustancias, cuando hay una deformidad anatómica de la columna o cuando hay una presencia de lesión que distraiga, como es el caso de alguna fractura de un hueso largo o la incapacidad para comunicarse, es cuando vamos a hacer una restricción de movimiento. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas del traumatismo requimedular? Bueno, vamos a encontrar que hay presencia de dolor en cuello y espalda, dolor al movimiento, a la flexión, hiperextensión, extensión en cuello y espalda, el dolor a la palpación, la deformidad de la columna vertebral. Vamos a encontrar que hay pacientes que tienen parestesias, tienen entumecimiento u hormigueo en las extremidades, tanto torácicas como pélvicas, y vamos a encontrar signos y síntomas del shock neurogénico, que esto vamos a encontrar lo que es hipotensión, bradicardia, hipotermia, respiraciones superficiales y un estado mental alterado, así como cianosis. Y por último, priapismo en hombres. ¿Cuáles serían los datos cuando no requiere el paciente una restricción de movimiento a pesar de que haya sufrido un traumatismo? Bueno, cuando su nivel de conciencia no está alterado, cuando la columna no tenga dolor o no haya lesiones que distraigan, como alguna fractura o alguna herida exsanguinante, cuando el paciente no esté intoxicado o que haya hallazgos neurológicos. Aquí encontramos lo que es el algoritmo para poder hacer una restricción de movimiento de columna vertebral. Entonces, cuando hay un traumatismo cerrado con mecanismo de lesión preocupante, un nivel alterado de conciencia, un Glasgow menor, como ya lo habíamos platicado. Si está alterado, vamos a inmovilizar y vamos a hacer un traslado rápido. Si en caso de que el Glasgow sea de 15, bueno, vamos a hacernos la pregunta si hay dolor o sensibilidad en la columna, si hay un déficit o queja neurológica o si hay una deformidad en la columna. Estas preguntas, si alguna sale una respuesta afirmatoria, vamos a tener que inmovilizar y vamos a hacer un traslado. Pero si es negativa, bueno, seguiremos con la presencia de una evidencia. Si el paciente sufrió, si viene intoxicado, entonces se hace la inmovilización. Si es que no, bueno, inmovilizaremos. No vamos a inmovilizar y solamente haremos el traslado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con la inmovilización para el traslado? Bueno, vamos a poner al paciente en una posición neutra. Vamos a realizar una valoración primaria. Vamos a proporcionar cualquier intervención que requiera inmediatamente, como sería soporte vital, si fuese el caso. Vamos a verificar la capacidad motora, como es la respuesta sensorial y la circulación del paciente en sus 4 extremidades. Vamos a ver la pérdida de la fuerza
o la sensibilidad, dolor en sus vértebras, si es severo o si tiene alguna deformidad. Podemos hacer el levantamiento con la técnica de rodillo de troncos o en inglés que es los roll, evitando flexión y rotación de la columna. ¿Vale? Vamos a usar nuestro equipo de ya sea una camilla rígida tipo Fell o una camilla tipo Scoop o el colchón de vacío. Vamos a inmovilizar tórax. Dependerá del paciente su tamaño y vamos a colocar almohadillas donde queden huecos en la tabla rígida. Tendremos que hacer una revaloración de nuestras intervenciones realizadas y una valoración secundaria. Los pacientes, los pacientes que son población especial como pediátricos o ya sean pacientes obesos o embarazadas, bueno, con las embarazadas vamos a hacer prácticamente lo mismo, pero en el traslado vamos a ponerlas en una posición de decúbito lateral izquierdo, esto con el fin de que vamos a evitar que la compresión vamos a desplazar el útero para que así la vena cava inferior mejore el retorno de la sangre hacia el corazón. En los pacientes pediátricos, bueno, vamos a llenar todos los vacíos que anatómicamente queden huecos y vamos a levantar que la cabeza se alinee con el cuerpo y mantener a su cuidador en todo momento para que no se estrese de más. Ya en el transporte vamos a realizar una valoración secundaria y vamos a valorar las intervenciones realizadas, si no vamos a ajustar lo que se tenga que modificar en el soporte hemodinámico y en el control de la vía aérea. Vamos a monitorizar a ese paciente, vamos a valorar sus signos vitales y su estado neurológico. Debemos de minimizar los movimientos bruscos y las vibraciones. Entonces le vamos a decir a nuestro operador que se mantenga a una velocidad estable. Si son traslados cortos, menores a 30 minutos, se irá con el equipo, se irá con la camilla rígida y con el collarín. Si se pasa de más de 30 minutos, tendremos la opción a quitarle la, la camilla tipo Fell para que el paciente pueda ir más cómodo. Esto debido a que refieren a la NAEMS que, que si el paciente dura más de 30 minutos eh, en la camilla rígida, podemos hacer un daño mayor que un beneficio. Por tal motivo, entonces se va a considerar el, la camilla tipo Fell. Y bueno, pues esto sería todo. Le agradezco.